coloquen en el chat para poder darte tiempo para responder. Y voy a seguir. La primera pregunta viene de Jorge Luis Puerta. Pregunta que si conoces al coleccionista argentino que tiene cerca de 15,000 tipos de lápices diferentes. Carlos Alberto. No lo conozco, pero sí me interesa. Pero sí he visto, no sé si se refieres a eso también, a alguien que hace esculturas con lápices, incluso esculturas con la punta del lápiz, que son fabulosas. No sé si también te refieres a eso. Ok. No, es otra persona, es un argentino. Ajá. La segunda pregunta de Edmundo Pérez dice admiración y gratitud. ¿Y cómo es tu diálogo interior entre la idea que quieres expresar y la forma que eliges para expresarla? Carlos Alberto. No es tan fácil de contestar porque muchas veces las ideas vienen primero y se pueden traducir. Otras veces en el trabajo que hago, especialmente en el trabajo del papel, las ideas vienen en el mismo proceso. De manera que yo comienzo con una estructura muy básica. Ustedes vieron en la forma como yo coloco las luces y todo eso, y yo comienzo a jugar con las formas. Después, a través de la cámara, yo comienzo a ver cosas que no podía ver desde el comienzo. De manera que se convierte la misma historia en un proceso creativo. Con los lápices, hasta cierto punto, es la misma historia. Algunos de esos ya están preconcebidos, pero otras veces yo encuentro formas distintas o formas de representar las líneas en el proceso de terminarlo. Perfecto. La siguiente pregunta viene... Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Qué alegría volver a verte. Gracias, lo mismo. Bernardo Nieto Bernardo. y Miriam preguntan ¿qué es para ti la belleza? Es otra historia, incluso en la definición inicial de creatividad existía la palabra belleza y yo la quité. Y la razón por la cual la quité es que el concepto de belleza es distinto, no solo de persona a persona, sino de pueblo a pueblo, de cultura a cultura. De manera que la belleza es no solo subjetiva, sino también que depende mucho de cómo distintas culturas o distintas personas consideran esa belleza, ¿no? En el caso nuestro, la belleza nuestra, afortunadamente todavía está demostrada en lo que tenemos adentro, no en lo que tenemos afuera. Pero es la misma historia. Uno comienza a ver la belleza en las personas, no por la forma como lucen, sino en la forma como son. Y eso para mí es ya al final lo que realmente representa la belleza. Gracias, Carlos Alberto. Jorge Luis Lalinde pregunta si recuerdas tu primera obra impresa en Santa Rosa. Incluso creo que fuiste tú el que me mandó, José Luis, porque no tenía idea de que existía. Como te digo, para mí la época de Santa Rosa fue como una época que se borró porque no teníamos ninguna representación de eso. Pero sí, una de esas me acuerdo del que era el folleto eso con líneas, que incluso eso se imprimía en mimeógrafo, que era lo más elemental que puede existir para impresión. Sí, pero no me acuerdo específicamente de cuál era. Seguramente tú me puedes decir. La revista Junior, tal vez. Exacto, la revista Junior. Ok. No tengo ninguna más. Espera un momento, Darío, le aclaro a Carlos. Dale. Fue un libro de canciones para el coro que le ofrecimos a Fernando Londoño, que lo escribí yo pacientemente como si hubiera sido un monje. No me acuerdo cuántos meses duré, nota por nota y palabra por palabra, con un cosito de esos de hacer en stencil.
y la impresión la hizo Gustavo Adolfo Ordóñez. Ahí está, Bernardo tiene exactamente, mira. Pero Bernardo, muestra una página de uno de los diagramas de Carlos. Bueno, esa carátula es la segunda edición, que esa la hizo Luis Alberto Restrepo, que aquí está. Esa es la segunda edición. Ese es uno de los dibujos de Carlos Alberto. Como ven, Europa está escrito al revés. Sí, sí me acuerdo de eso. Y yo considero que es, como quien dice, el genio, el origen de un genio. Y gracias. Gracias. Carlos Alberto Posada, tiene la palabra. Gracias, tocayo. Maravillosa tu obra, maravillosa tu presentación. Quería preguntarte si tienes alguna o algunas obras en algún museo. Gracias. En mis obras visitaron muchos museos, pero no hay obras en museos. Colecciones particulares sí. Sí. Sí, esa sería mi respuesta realmente. Lógicamente, hoy en día la obra virtual, la obra es para que pertenezca a un museo, tiene que, lógicamente, o puede ser sencillamente en forma digital, o otra cosa que estoy explorando y que tengo ya ejemplos es en distintas formas de impresión. Hay dos tipos de cosas que estoy muy interesado, es en imprimir en acrílico y también imprimir ¿cómo se dice? En aluminio. Lo que hacen es imprimen las obras en un material especial y después las pegan a los materiales, ya sea de acrílico o de aluminio. Eso se ha vuelto muy de moda. La ventaja es que no solo luce muy bien, sino que también no necesita marco y no necesita, lógicamente, vidrio para eso. De manera que esa es otra cosa que estoy investigando. Otra cosa en la que estoy investigando, o si el día que tenga mi estudio, afortunadamente, como te digo, todavía trabajo, es proyectar mis obras en pantalla gigante. Excelente. Gracias, Carlos Alberto. Jaime Heredia tiene la palabra. Adelante, Jaime. Gracias. Carlos Alberto, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Creo que ha sido maravillosa la receptividad, pero con toda modestia, como dicen algunos, cuéntanos más o menos qué clase de premios has recibido nacionales en Estados Unidos e internacionalmente. Pues te puedo decir, como te digo, tengo las dos secciones. En publicidad, te doy un ejemplo con el grupo que dirijo de diseño. Hemos obtenido aproximadamente 400 premios en los últimos, desde que yo he estado involucrado. Luego en Ogilvy, cuando estaba en Ogilvy, recibí seguramente aproximadamente 30 premios. En fotografía y en arte tendré aproximadamente unos 15 premios internacionales. Gracias, Carlos Alberto. John Arbeláez, adelante. Gracias, Darío. Carlos Alberto, maravillosa tu presentación. Mil felicidades y felicitaciones por toda esa trayectoria tuya tan brillante en el campo del arte, que la demostraste desde que estábamos por allá en los albores en el juniorado. A mí me ha llamado la atención y me llena de
me parece todo un misterio que pones los lápices a caminar paraditos y dar vueltas y subir y bajar, etcétera. Es decir, ¿cuál es como el intríngulis de eso? ¿Cuál es el misterio realmente? Yo creo que, como les digo, la evolución del lápiz ha sido una evolución que ha venido conmigo. Y comenzó desde, como te digo, desde el papel hasta una representación más gráfica con la fotografía, y prácticamente llegó un punto en que los lápices comenzaron a vivir por sí mismos, para mí, y eso fue lo que realmente triggered, lo que impulsó la creación del vídeo, que decíamos, el concepto del vídeo, que ojalá lo puedan ver mejor, que Darío les puede mandar el vídeo. Es la representación precisamente de la historia del lápiz, desde el momento en que es solo un lápiz hasta el momento en que toma vida por sí mismo y comienza a darse cuenta de que puede crear líneas y que las líneas lo puede llevar a encontrarse con otros personajes, y que esos otros personajes pueden convertirse en una vida completa y en un mundo propio. De manera que para mí eso fue lo que pasó. Sí, el hecho de poner a los lápices a andar es algo que los lápices decidieron por sí mismos. Gracias. Bernardo Nieto, adelante. Gracias, Darío. Carlos, qué alegría de verdad ver toda tu obra. Tengo una pregunta que a lo mejor es el resultado de conversar contigo antes a través del Facebook. Yo tengo la inquietud de ¿cuándo sientes tú la necesidad de crear una obra y cuándo sientes que ya terminaste esa obra? ¿En qué momento arranca tu obra y cuándo la terminas? Pero tu experiencia interior. Sí, exacto. Es una pregunta muy interesante, que tiene que ver también con la obsesión, ¿no? Y cuando uno tiene una obsesión, muchas veces la parte más difícil es saber cómo comenzar y cuándo parar, ¿no? Eso no es tan difícil para mí, por ejemplo, en el sentido de la fotografía, especialmente el papel, porque una vez que yo hago el proceso y tomo la foto y proceso la foto, que tiene muy poco proceso, pero yo la ajusto en Photoshop por color y por contraste y ese tipo de cosas. Prácticamente una vez que yo tomo la foto, ya la foto está tomada. Pero las pinturas, la pintura es una cosa completamente distinta. No solo porque el proceso toma más tiempo, sino porque hay un proceso en hacerlo. Las dos pinturas que vieron son acrílicos, que son hechos en canvas, canvas, ¿se dice canvas? Óleo. Sí. No. Canvas es el material de atrás. Sí. Lienzo. Lienzo. Sí, gracias. Y lo que hago yo para esos es, yo descubrí que el acrílico, por lo que se seca tan rápido, tiene el poder de mezclarse para al mismo tiempo de crear sus propias formas. Entonces lo que hago yo es cojo el lienzo, lo pongo prácticamente flat, plano en el suelo, y le echo bastante agua y comienzo a tirarle color con acrílico y mover el color, ya sea con los pinceles o con los brushes, y eliminar el color a medida que el color se va secando. De manera que hay un proceso de añadir color y de suprimir color.
Y para eso yo necesito, sí, puede tomar el proceso de esto del acrílico por sí mismo, puede tomar un par de horas, de manera que yo tengo que estar muy pendiente y tomar una decisión a cierto punto de, ok, es hora de parar. Después de haber hecho la base, entonces yo comienzo a pintar en forma directa, en forma seca, que es lo que añado, por ejemplo, en los detalles que le dan, por ejemplo, los árboles y ese tipo de detalles que añado. Esos puede tomar un par de días para decidir qué voy a hacer con eso. De manera que realmente es un proceso, pero es una de las cosas más difíciles que existe. Es cuando parar es una de las cosas más difíciles. Y yo, por ejemplo, que superviso, una de las cosas que tengo que continuamente recordarles es, ok, está bien, pero a cierto punto usted tiene que parar. Cuando vea que la idea es lo suficientemente poderosa y eficaz, usted tiene que aprender por sí solo a parar. Y lógicamente parte de mi trabajo es decirles, esto sirve, esto no sirve, trabaje o pare o esto necesita más trabajo. Gracias, Carlos Alberto. Samuel Arango tiene la palabra. Adelante, Samuel. A ver si se me escucha, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, tres cositas rápidamente, Carlos Alberto. Me encantó la exposición tuya, sobre todo porque durante más de 30 años he sido docente en una universidad de estética de la imagen y encuentro aquí muchos elementos que para mí son muy aprovechables. Como dice una publicidad en Colombia, déjame masticarlo. Tendré que ver varias veces esta exposición precisamente para incorporar algunos conceptos que comparto. Entre ellos, creatividad, que no solamente tiene la palabra vida, sino que tiene la palabra crea. Entonces, crea vida. Me parece que es un buen complemento de esa palabra. Me encantó el ballet de los lápices que vimos al final. Y quiero resaltar que hoy es 18 de febrero. En 1564 murió uno de los más grandes creativos de la humanidad, Miguel Ángel Buonarroti, cuya pietà me hace llorar. Gracias, Samuel. Muchísimas Muy gracias. bello comentario, Samuel, gracias. Y si estás interesado, podemos comunicarnos y compartir algunas de esas ideas. Podemos seguir eso, Samuel, me encantaría. Listo. Excelente. Yo les enviaré el correo tuyo, Carlos Alberto, con el video a todo el mundo, si está bien contigo. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Reinaldo Pareja, adelante. Gracias. No sé si te acuerdes, Carlos Caicedo, la pequeña ejercicio de creatividad que nos hizo hacer el padre Valserra. Era una film de 2 minutos y tú te ganaste el premio porque se te ocurrió animar un billete y hacerle tener una serie de aventuras. Extraordinario. No hay nadie que pudiera competir con semejante creatividad. Quiero tomar precisamente lo que acaba de subrayar Samuel de lo que tú nos presentaste al principio. Creatividad es crea vida. En el sentido de una pequeña reflexión un poco profunda, un poquito trascendental. El proceso de creatividad, no sé si estés de acuerdo conmigo, parece ser casi mágico en el sentido de que nada de lo que está dentro de la creatividad del artista existe, sino dentro de sí mismo. Y él concibe, cualquiera que sea su objeto de creatividad, de muchos factores, pero todos esos factores son inconexos y no tienen forma. Es el artista el quien le da forma, que da vida a la creación. Y en ese sentido me hace pensar un poquito en trascendentalmente que si hay alguna cualidad nuestra que pudiera mínimamente reflejar
el hecho de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿de qué manera nosotros reflejamos a Dios? Y tú lo has dicho en esas dos frases, en esa frase, crea vida. Porque igual que Dios de la nada crea la existencia, la vida de cada uno de nosotros y crea la naturaleza y crea el cosmos, es el poder creativo de Él que se expresa en la palabra creativa, lo que nosotros nos asemejamos a Dios. Porque nosotros de nada sacamos algo a la vida. Lo que tenemos adentro lo convertimos en una plasticidad que en sí misma tiene vida. Y tú lo has demostrado perfectamente con los lápices. Entonces, alabemos a Dios que en ti podemos ver la creatividad en acción. Gracias. Mil gracias, realmente. Y tienes toda la razón. Y el pensamiento incluso es muy interesante, Reinaldo. Es algo que yo pensaba y que iba a comentar en esta, es que para mí nuestra mente es como unos archivadores que tenemos en el cerebro. Y durante la vida nosotros acumulamos cosas que van dentro de esos archivadores, ¿no? Y por eso, cuando a mí me preguntan, ¿usted cómo puede salir con ideas? Y yo siempre les digo, están ahí. Solo todo lo que tengo que hacer es encontrar dónde están. El problema es que los artistas, lógicamente los archivadores son mucho más desorganizados, pero están ahí. Y toda la vida y todo lo que acumulamos durante los años va a ser es parte de lo que está allí. Y eso es lo que le digo yo también a la gente que trabaja para mí. Yo les digo, en vez de irse a un computador y encontrar ideas en Google, primero encuentren las ideas dentro de ustedes, en lo que está en el cerebro, porque esos van a ser los más efectivos. Si usted busca cierta inspiración en eso, go ahead y trate de buscar inspiración en eso, pero mire a sí mismo, porque allí es donde va a encontrar el tesoro que usted busca. Carlos Alberto, yo me voy a tomar un turno para dos cositas, comentarios sobre lo que, inclusive lo que acaba de decir Reinaldo. Yo soy menos teológico en la percepción de Reinaldo, y lo que tú decías de asociación, de creatividad, asociación de ideas y conceptos que tú ves en el otro, en lo que dijo el otro, en lo que está el otro. Y cuando llegas a leer eso que está en el otro, para mí es inteligencia, intus legere, leer hacia adentro lo que tú encuentras de relación. Y lógicamente creatividad va asociado para mí con inteligencia. Desde ese punto de vista, pienso que la sensibilidad del artista, que es capaz de leer en un acontecimiento que otro no lee, o en una idea que otro no lee, y unirlos y salir con una creación basada en el otro, para mí es mucho más la religión antropológica que yo creo que aprendemos del otro, aprendemos de la interacción con los demás mientras salimos y leemos lo que tenemos de los demás, y muchísimo menos de un ente por encima de nosotros o algo así. Creo que la creatividad sí, a mí me impresiona mucho cuando tú publicas, y soy un lector asiduo de Facebook, cuando tú publicas una foto, pero lo que más me impresiona no es la foto en sí o la obra de arte que publicas, sino la lectura, lo que escribes sobre eso, la interpretación de ese movimiento de la carpa al final del día, que me dejó con la boca abierta. Es decir, ¿qué me puedes decir sobre eso, Carlos Alberto? ¿Cuál es la interacción entre lo que escribes y lo que creas? Sí, eso es muy importante, realmente muy diciente. Una de las cosas que he encontrado, y por lo tanto, yo, por ejemplo,
cuando estuve pintando, yo me dedicaba a contactar galerías y todo este tipo de cosas, y yo exponía en galerías, pero una cosa que me di cuenta es lo que me faltaba cuando mis obras se presentaron en una galería, era esa interacción, ¿no? Lo que me ha dado, por ejemplo, no solo Facebook, sino este otro sitio, 500px, es que yo tengo interacción con gente que ve mis obras y que responde a eso. Y realmente se ha convertido en un diálogo, porque eso es lo que necesita un artista. Un artista, la razón por la cual muchos artistas se terminaron suicidándose, es incluso Mark Redko que les mostré se suicidó, es porque nunca encontraron satisfacción en la recepción de sus obras. Y ese diálogo es muy importante en eso, ¿no? Porque realmente lo que pasa es que la obra se convierte en ti. Y la satisfacción que encuentras es que esa obra que eres tú encuentra una relación con una persona, ¿no? Excelente, excelente, sí. Y me impresionan tus respuestas a las respuestas de las personas a tu obra, que también se establece ese diálogo entre el artista, el que publica. Lo que pasa en el blog, por ejemplo, cuando alguien publica un artículo y las personas le ponen un comentario, ya la persona que lo escribió va a sentirse muchísimo más realizado, porque causé un impacto, creé algo nuevo ahí. Sí, y como yo pensé varias veces en poner comentarios sobre eso, mis comentarios personales, porque dije, esto se puede convertir en una forma subjetiva de ver mi propio trabajo. Pero lo que sucedió fue lo contrario, que entonces se estableció, como te digo, un diálogo, y la gente no solo tomó eso como una interpretación mía, sino que ellos trataron de buscar su propia interpretación en eso, de manera que se inició una conversación. Y eso es lo que estoy teniendo, ¿no? Seguramente Samuel tiene eso, y como comentas, ¿no? Los escritores, ellos desean una reacción del público y saben cuál es la reacción del público. Y desgraciadamente, alguien que compra un libro y lee el libro, nunca vas a saber cómo ha reaccionado esa persona a tu libro. El mundo digital, que a propósito, Jaime comentaba que sería interesante saber cómo el mundo digital ha transformado las distintas secciones, incluso la publicidad. Pero esa podría ser una interesante, una otra reunión interesante de saber o de hablar de cómo no solo el mundo digital ha transformado nuestras vidas, pero ha transformado nuestros trabajos, sino también ha transformado industrias como la nuestra. Excelente. Lo tomamos como un ofrecimiento y lo registramos para una próxima sesión, Carlos Alberto. Y lo que creo es que en vez de ser una presentación de una sola persona, que sea una presentación de distintas personas viniendo de distintos backgrounds, distintas presentaciones, digamos, de 15 minutos cada uno. Excelente idea. Muchísimas gracias. No veo manos levantadas. ¿Alguien más no están afuera, pero están aquí en el grupo? Veo que hay mucha gente que quiere hablar, pero se cohíbe. Este es el momento. William tenía la mano levantada. Bernard, Edmundo Pérez. Adelante, Edmundo. Edmundo, qué gusto. Qué gusto. Viva Cali. Alegría tan grande, Carlos, de verte y ver tu reacción. Acabo de sentir lo que estabas hablando con Darío, que me ves y reaccionas de esa manera y ya, y yo te respondo como te respondo, luego generamos una conversación. Gracias, Edmundo. Entonces ahora vamos al siguiente. No, un momento, carajo.
Y el versare, que es recorrer, y conversar es hacer un camino con otro. Bueno, Carlos, me emocionó muchísimo conocer de tu hija. Admirable, admirable tu relación con ella, admirable lo que ella ha logrado. Y me gustaría, con ese ejemplo alucinante de tu experiencia con ella, que nos dieras una visión de cómo es tu interpretación de la obra de ella y qué opina ella de tu obra. Es, es muy interesante. A propósito, en este momento somos los dos nomás, porque María Teresa murió hace 2 años y medio y ella era durante muchos años la que prácticamente estaba más relacionada con Sandra. Sí, los dos sí tuvimos que ver con eso. Y realmente en estos 2 últimos años hemos establecido una relación mucho más íntima, ¿no? De que no solo porque nos entendemos mucho más, sino que ella para mí es mi alegría. Es increíble tener en tu vida una persona que tiene 7 años de por vida. Y eso es ella, ¿no? Ella reacciona de esa forma y todavía ella viene a abrazarme cuando llego a la casa. Todavía, por ejemplo, le doy un beso antes de irse a dormir. Todas esas cosas, esos detalles que, ella es un adulto, pero al mismo tiempo es un niño. Y eso lo convierte a uno en mucho más joven. Y eso es una relación muy importante. En términos de el arte, es también para mí hasta cierto punto lo que descubrí cuando leí la obra de Judith es algo que no sé de dónde vino, pero sé como artista cómo existe. Cuando ella trata, por ejemplo, de hacer algo que es mucho más específico, por ejemplo, dibujar una cara o un cuerpo o algo así, ella parece que retrocediera, 25 años o 30 años, porque es muy elemental. Pero cuando ella comienza a hacer algo abstracto, es como una persona adulta haciéndolo. De manera que es algo muy distinto o muy difícil de ubicar o de encontrar una razón para eso, porque como te digo, en la misma historia de Judith, ¿de dónde viene eso y por qué? Y ella puede seguir haciendo eso y cada vez que hace, es impresionante cómo trabaja ella, porque ella le doy un papel, ella no piensa un momento y comienza sencillamente a poner color y hacer trazos y todo eso y se convierte en una obra. Ella no tiene nada preconcebido. En cuanto a cómo reacciona a mis cosas, realmente no hay, ella tiene mucha limitación en expresarse, pero encuentra la forma de expresarse, de manera que ella no tiene, digamos, una clara opinión. Yo creo que lo que hago yo sí le ha afectado, desde el punto de vista creativo. El hecho de que durante muchos años, incluso con los hijos, nosotros visitamos muchos museos y expusimos a los hijos a música clásica, a todo este tipo de cosas. Todas esas cosas, como sabemos, no sabemos en qué forma o cómo o hasta qué punto van a afectar la vida de una persona y en la forma creativa, pero lógicamente tuvo que ver con eso. Gracias, Carlos. ¿Habrá algo de genética en ese aspecto, en esa explicación? Es muy interesante porque de Judith, actualmente eso lo basé en un libro que tengo, que es un libro que publicó un psiquiatra sobre eso. Y él trató, lógicamente, de ver desde el punto de vista no solo artístico, sino desde el punto de vista psiquiátrico, y incluso tratando de relacionar eso con obras que personas muy limitadas intelectualmente han hecho, por ejemplo, en instituciones durante los años anteriores.
de manera que no se sabe o no sabemos la misma historia, cómo procede eso y cómo resulta esa evolución realmente. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas. Carlos Alberto, Luis Alberto Restrepo nos envía un mensaje a todos y a ti. Dice que está un poco afónico, por eso no hablo, pero les envío un cordial saludo a todos y en especial a Carlos Alberto, a quien felicito de corazón. Lo recuerdo con afecto, lo escucho y veo su obra con admiración. Ahí está Luis Alberto, Carlos Alberto. Mil gracias. Él incluso nos casó a nosotros. Qué maravilla. Bueno, qué bien. Jaime Heredia tenía... Adelante, Jaime, ¿no? ¿Veo alguna otra mano levantada? Bueno, creo que tenemos el tiempo ya más o menos finalizando. Carlos Alberto, no hay palabras para decirte el agradecimiento que tiene todo el grupo. Lo hago a nombre de todo el grupo por haberte prestado para esta presentación. Desde todo punto de vista ejemplar y gratificante volverte a ver después de tanto tiempo. Tomamos tu oferta de una nueva presentación realmente sobre cómo la pandemia, por ejemplo, ha transformado muchas profesiones, entre otras la tuya, y queda anotada para la lista de las próximas presentaciones. Si no hubiera nada más, los invito a que le demos un abrazo y un aplauso final a Carlos Alberto. Y gracias, Carlos Alberto, por ese tiempo. Y qué bueno verte de nuevo. Gracias, lo mismo. Realmente me alegra inmensamente. Y como les digo, no es que me hubieran cogido por sorpresa con esta presentación, pero sí me obligaron a pensar un poco más, sobre todo en el pasado y cómo el pasado y todas las etapas de mi pasado influyeron en mi vida y en lo que soy actualmente. Es el tipo de cosas que uno no piensa, ¿no? Es como volviendo a la idea del archivador, encontrar qué es lo que hay ahí y qué ha afectado nuestras vidas, ¿no? Y definitivamente se encuentra, y me encuentro en la realidad de que esos años en que estuvimos en común con los jesuitas afectaron nuestra vida y lo que somos nosotros actualmente y lo que hicimos durante la vida. De manera que es ese tipo de cosas. Por eso los años que puse son muy limitados, porque son épocas muy limitadas que realmente para mí afectaron el resto de mi vida. De manera que les agradezco mucho y les agradezco mucho su paciencia y me alegro inmensamente poder compartir. Carlos Alberto. Bravo, chaval. Gracias. Además estás invitado permanentemente. Sabemos que andas muy ocupado y probablemente no puedes todas las veces, pero siempre te enviaremos la invitación porque tu presencia con el grupo más que bienvenida, desde luego. Bueno, amigos, termina nuestra... A todos, gorditos, un abrazo fuerte. Gracias, para todos.